8 minutos nos separan de las 9 de la mañana y es un placer recibir en Arriba Gente al secretario nacional de Deporte, Fernando Cáceres. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, muchas gracias por haber aceptado. El otro día, a propósito de de varias situaciones, ¿no? Lo que había acontecido en el Clásico, tuvimos posibilidad de dialogar con Armando Castaignevat. Y yo decía antes de comenzar la nota, yo quedé preocupado porque tengo que ser bien claro, Castaignevat inmediatamente cuando le repregunté sobre algo que dijo él, habló de lo que todos sabemos que en estos casos y más cuando se está conversando, negociando, hay que tener, que es el optimismo de decir hay ciertas posiciones que se van a ir o revirtiendo o llegaremos a un entendimiento, pero hubo un momento determinado en el que expresamente dijo que había algunas personas que parecían no darse cuenta de la importancia de la situación con respecto a la votación del nuevo estatuto en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y claro, frente al operentorio de los plazos, un poco por allí escarbamos en el diálogo y también surgió que esa fecha que todos manejamos es bastante más acotada, es decir, acá no es cuestión, para hacer una idea bien clara para el televidente, de que el 1 de diciembre a las 10 de la noche decidimos hacer una asamblea y bueno, en último de los casos, votemos el estatuto que viene. Acá hay una serie de pasos protocolares, hay un seguimiento. Y creo que a eso se refirió Castaignevat cuando dijo, parece que hay algunos que no se dan cuenta de que, bueno, de que los plazos se están acotando y de que hay un seguimiento sobre la actitud que se está teniendo. ¿Se está viendo con preocupación desde la Secretaría Nacional del Deporte cómo está caminando esta situación que, recordemos, podría generar sanciones importantes para el fútbol uruguayo? Sí. Efectivamente estamos siguiendo con mucha preocupación, con mucha atención y con mucha preocupación. El 23 de agosto, hace prácticamente 2 meses, convocamos a una conferencia de prensa en Presidencia de la República, conferencia de prensa que preparamos con el señor Presidente de la República y que expresaba justamente este nivel de preocupación y ante esta situación lo que ofrecíamos era participar en un ámbito de trabajo de tal manera de colaborar con la consideración del nuevo estatuto y facilitar el tratamiento de los artículos para que luego el procedimiento fuera más rápido. Porque nos gusta reiterar a la gente cómo es el procedimiento. La asociación discute, cualquier entidad deportiva discute sus estatutos y una vez que los vota, debe pasar al Ministerio de Educación y Cultura, que puede o no hacer observaciones. Luego pasa a la Secretaría Nacional del Deporte, que puede o no hacer observaciones, y luego pasa a la Fiscalía de Gobierno. Y vuelve a la asociación, a la entidad deportiva que corresponda, para que consideren estas observaciones, las aprueben, las levanten, las corrijan, y vuelve a recorrer este procedimiento. Es decir, que estamos con plazos muy acotados y en la medida en que han transcurrido 2 meses, ese ámbito no se ha constituido y no vemos señales significativas de avance, empezamos a dar algunas opiniones y a llamar la atención, porque con el borrador último que se venía considerando, la Secretaría Nacional de Deportes tiene diferencias. O sea que ya estamos adelantando que hay algunos puntos del estatuto que no están siendo considerados desde una perspectiva que la Secretaría entiende que es inevitable considerar. Y así lo hicimos saber en estas últimas horas, tanto en un comunicado público, donde anunciamos en titulares algunos de estos temas, como en la reunión que sostuvimos con el Comité Normalizador, que es la segunda, y que agradecemos porque hubo muy buena disposición para convocarnos en 2 ocasiones, darnos con lujo de detalles lo que ha sido el proceso hasta el momento, y en esa circunstancia es que también expresamos en los mismos términos que lo hacemos acá nuestra preocupación y hubo receptividad a este planteo. Así que reiteramos públicamente en cada ocasión que podemos que llevamos 2 meses de una propuesta para constituir un ámbito de trabajo donde construir consensos, acuerdos
y no se ha podido avanzar. Y una última precisión, es cierto lo de los plazos, hay plazos que están corriendo y esto lo está manejando el comité normalizador y lo tienen presente los clubes, pero hay plazos que los establece la vida. Acá hay una situación de la Asociación Uruguaya de Fútbol que está en crisis desde hace mucho tiempo, todos sabemos. Hay una situación de agonía permanente en un modelo que no es sustentable, pero que no es sustentable desde el punto de vista económico, deportivo, institucional, y que merece ser revisado. Entonces, más que los tiempos que establezcan actores externos, debiéramos autoimponernos tiempos de resolución pensando en el futuro y en el mejor modelo sustentable para el desarrollo del fútbol uruguayo. Cáceres, todo este proceso que usted mencionaba tiene que ser finalizado antes del 2 de diciembre, que es la fecha límite. Sí, ese es el plazo que ha comunicado este comité normalizador. Nosotros no estamos emplazados como gobierno y tenemos en cuenta esa fecha, pero en realidad lo que más nos preocupa es la necesidad de establecer un ámbito de diálogo y de trabajo que nos permita salir rápidamente de esta situación de crisis. ¿Por qué no se da? ¿Qué es lo que lo tranca, ese ámbito de diálogo y ese consenso que usted mencionaba? No lo sé, hay posiciones muy encontradas. ¿Dentro de los clubes, por yo ejemplo? supongo que sí, porque no hemos tenido diálogo con los clubes hasta el momento. Hemos tenido conversaciones informales, ocasionales, y seguimos los temas por algunos comunicados de prensa, alguna información periodística sobre la cual estamos trabajando y que indica que tenemos algunas diferencias que si no las procesamos rápidamente, los plazos se nos van a venir encima. Y nosotros que hemos expresado públicamente que no estamos de acuerdo con las intervenciones de las entidades deportivas sin haber agotado todas las instancias de diálogo, instalado este comité normalizador, siendo parte, un dato de la realidad, lo que creemos es que debemos poner el mayor esfuerzo para salir rápidamente de esta crisis, votar estatutos que es impostergable votar, elegir nuevas autoridades democráticamente de acuerdo al nuevo estatuto y disponernos a trabajar por un modelo de desarrollo futbolístico sustentable, que es lo que no tenemos hoy en día. Claro, pero se han desarrollado reuniones y es como que han surgido determinados bloques entre clubes de primera, de segunda, que van hasta en contrasentido del espíritu de la comisión normalizadora y de ese nuevo estatuto que tendría que emerger el 2 de diciembre. Sí, bueno, esos climas se van generando porque nosotros pensamos que hay decisiones que se han tomado que desde el punto de vista formal y desde el punto de vista de los contenidos también no han contribuido. Siempre pensamos que es mejor la instancia de diálogo. Cuando tenemos que trabajar sobre realidades que se van imponiendo, las posiciones se polarizan. Estamos en una sociedad que vive polarizada, estamos con enfrentamientos muy duros. Lo que mejor podemos hacer desde la Secretaría y desde el Gobierno es no entrar en esa lógica de polarización y de ofrecer lo que venimos ofreciendo, un ámbito de trabajo, con el espíritu de encontrar soluciones. Creo que hay temas del fútbol uruguayo que son tan evidentes que deben ser revisados que no puede haber más de dos opiniones o más de una opinión, no puede haberla. Entonces los plazos van corriendo, se nos viene el 2 de diciembre, pero hay una crisis que continúa y una intervención que se perpetúa y bueno, no podemos más que mirar con preocupación esta realidad. Sí, había, digamos, un ambiente de optimismo en el inicio. Quiero recordar las palabras del senador Bordaberry, que rápidamente salió a todos los medios en su momento, llevando inclusive hasta la tranquilidad de que la intención de él en la presidencia de la comisión, como de toda la comisión, era retirarse lo antes posible. Hasta recuerdo perfectamente que en algún momento se habló de que lo iba a tener a él como presidente de la comisión el inicio del Mundial de Fútbol Sub-17 y en ese momento el senador Bordaberry se apresuró a decir, bueno, vamos a ver si... O sea, con la clara intención de, en el inicio de ese Mundial, ya no tener que ver con la comisión, sino que estuvieran formalizadas las autoridades naturales que debe tener la Asociación Uruguaya de Fútbol.
eso ha ido desapareciendo con el tiempo. Sí, sí, yo creo que sí, lamentablemente, porque ese espíritu de trabajar rápidamente y encontrar soluciones, nosotros lo acompañamos, lo recibimos con muy buena... con actitud favorable, ¿no? Compartimos que lo mejor de una intervención una vez que está instalada es salir rápidamente de la misma. Pero para que no quede en conceptos genéricos, a mí me gustaría ejemplificar de la siguiente manera. Las entidades deportivas, las federaciones deportivas, vamos a no hablar del fútbol, las federaciones deportivas construyen sus estatutos, aprueban sus estatutos y deben respetar algunos principios. Todas, no el fútbol, todas. El principio de representación, por ejemplo, y el principio de democracia en el ejercicio de sus funciones. Este modelo que tenemos de Asociación Uruguaya de Fútbol no respeta ninguno de los dos, vulnera desde siempre los dos. ¿Por qué? Porque en su representación no incluye a todas las expresiones del fútbol nacional, quedan por fuera muchas. Y de las decisiones y las que están integradas, algunas de ellas, como la Organización del Fútbol del Interior, quedan por fuera de las grandes decisiones. Por ejemplo, no pueden votar al presidente de la AUF, siendo que la OFI es la organización cuantitativamente, vamos a no entrar en calificaciones de otra naturaleza, cuantitativamente más importante del país. Está instalada en 18 departamentos, tiene 130.000 jugadores, más de 600 clubes, decenas de ligas en el país, y no puede votar al presidente. Entonces hay un principio que se vulnera, que es el de representación, y que hay que corregir en un estatuto, porque es un modelo que no representa a todo el fútbol, no funciona, pero además no cumple con su función esencial, que es el desarrollo deportivo desde la base hasta el alto rendimiento del fútbol profesional. Entonces, pero también, perdóname, la democracia, además la democracia. Si tenemos un organismo soberano máximo que tiene el dominio de una sola de las entidades, lo que hay no es democracia, es el sometimiento de una entidad mayoritaria en su representación hacia el resto. Hoy la Asamblea de la AUF está compuesta por 18 integrantes, 16 de los cuales son los clubes de primera división. Es más una liga profesional que una federación deportiva. Pero estos dos principios que no están considerados hoy, que no están respetados, que están vulnerados por la realidad de la asociación, tienen que ser corregidos. Haya plazos impuestos por la Conmebol, haya plazos para finalizar el trabajo de la comisión normalizadora o no. La vida tiene que llevarnos a corregir un error histórico, integrar a todo el fútbol, atender todo el proceso de desarrollo deportivo y dar las condiciones de democracia en el funcionamiento interno. Entonces, lo que está pasando es que los grupos que no quieren perder poder no están dejando trabajar a la comisión interventora. No lo sé, nosotros preferimos no meternos, no ingresar en consideraciones sobre la situación interna del fútbol. Así como estamos opinando con este nivel de convicción y de firmeza, también somos muy firmes en la convicción de que las asociaciones, las entidades deportivas son independientes y autónomas y queremos respetar eso, pero no podemos inhibirnos de dar responsablemente nuestra opinión cuando las cosas están mal. ¿Usted qué piensa que ocurre eso? ¿Los equipos que no quieren perder poder no están dejando trabajar a la comisión? Y hay la resistencia natural a los cambios, que son impostergables, necesarios y que, como bien decía Humberto, creo que hay algunos de los actores del fútbol uruguayo que no han tomado conciencia de la gravedad de los mismos y de la gravedad de la situación en la medida en que se van cumpliendo los plazos. Y si no se asume el liderazgo de los cambios desde el propio ámbito institucional del fútbol, van a venir de otro lado. Entonces, lo mejor es que los actores principales de nuestro fútbol asuman la gravedad de la situación y lideren y encabecen los cambios que el fútbol necesita. Tal vez la conciencia la tomaron y están en un lugar donde les es incómodo dar ese paso, ¿no? Hay estructuras que uno ve que están crujiendo, claramente. Sí. Sí, porque se ha ido postergando algunas decisiones que son fundamentales y creo que los plazos, insisto, los que están determinados por parte de un comité normalizador y los de la vida se van cumpliendo y hay estructuras que hay que revisar irremediablemente, inexorablemente. Ahora, en la medida en que no se crean los espacios para poder trabajar y dialogar, va a ser muy difícil superarlo. No, claro. Nosotros llevamos, reitero, 2 meses de planteado esta iniciativa. El comité normalizador fue receptivo a esta temática, pero no logramos avanzar significativamente. Ahora, Fernando, parecería ser, a ver si estoy equivocado, que no es una pulseada que se pueda dar. Es decir,
a los efectos de los ciudadanos, futboleros o no, pero que poco entendemos del terreno político. Cuando en su momento se habló de la posibilidad de recurrir al TAS por el tema de la intervención y bueno, uno podía entender, bueno, hay un organismo, hay un tribunal superior que podría determinar. Quedada en la nada esa situación, a partir de allí pareció que los clubes que impulsaban, ¿verdad?, la no intervención de la Asociación Uruguaya de Fútbol, se quedaron sin estrategia. ¿No parecería lógico, frente a esa supuesta pérdida, por lo menos es lo que a uno le queda la sensación, bueno, el primer intento, marchamos? ¿No parecería lógico dar una pulseada? ¿Parece demasiado importante el oponente o es que realmente puede haber otra salida? A lo que voy en concreto, ¿es viable el fútbol uruguayo sin la aprobación del nuevo estatuto bajo los lineamientos que se le imponen? Es decir, ¿podemos tener una liga local sin participación internacional? ¿Podríamos someternos a una sanción de ese tipo y sobrevivir el fútbol uruguayo? Bueno, ahí está, creo que parte del centro del problema, precisamente, ¿no? Un nuevo estatuto es condición necesaria, aunque no es suficiente. Los cambios son más profundos, pero es condición necesaria. Se debe aprobar un nuevo estatuto que es el que da la configuración institucional y sienta la base de desarrollo que debe ser sustentable como no lo es el modelo actual. Yo quiero ser muy claro, yo creo que los clubes que recurrieron ante el TAS tienen razón. Tienen razón. Yo creo que esta intervención dictada por la Conmebol y la FIFA fue apresurada, no respetó ciertas formalidades y por lo tanto yo entiendo que tienen razón. Ahora, se recorrió ese camino, no va a tener resultados inmediatos y mientras tanto vivimos una situación de crisis que afecta al fútbol, pero que de continuar y de cumplirse ciertos plazos, las sanciones van a afectar al fútbol y van a trascender el ámbito del fútbol. Por la importancia que tiene el fútbol en la vida social, cotidiana de nuestra gente, en la agenda de preocupaciones de nuestra sociedad, en la agenda política. Entonces, y es una usina de trabajo el fútbol. Absolutamente. También. El fútbol es una expresión, no sé, nos llamaría mucho la atención si empezáramos a ver algunos datos que tenemos en la Secretaría de la economía que funciona en torno al fútbol, por citar una de las dimensiones, que es la económica, que no es la única. Entonces, responsablemente, por más que se tenga razón, si hay caminos que se van cerrando o se van postergando en el tiempo, lo que no se puede postergar es la salida de la crisis. Claro. Fernando, otro de los grandes capítulos que queríamos charlar contigo esta mañana es el tema de la violencia en el deporte, lo que ha sucedido en las últimas horas, en el clásico del fútbol uruguayo. A propósito, ayer hablando con Armando Castaindebat, nos daba una primicia, un adelanto que lo confirman hoy los compañeros de Subrayado. Alfredo Dante acaba de tuitear que la FIFA sancionó a a la AUF, con 25.000 francos suizos, son 25.000 dólares, por cantos xenófobos y racistas en el partido contra Argentina en las últimas eliminatorias. ¿Hay que parar definitivamente el fútbol los partidos de fútbol, cuando se dan este tipo de expresiones en las tribunas? Nosotros nos fuimos acostumbrando con el paso del tiempo a convivir con situaciones como si fueran naturales y son aberrantes. ¿Naturalizamos la violencia? Absolutamente, y es más... hasta la festejamos muchas veces. Pero uno no solo ve a los violentos entonar cánticos que hacen una apología de la muerte, el delito, ve a tribunas completas cantando, seguramente no con un nivel de conciencia muy claro de lo que se está cantando, pero está instalado. Eso habla justamente de la naturalidad con la que vivimos y convivimos con situaciones que son aberrantes y con las cuales hay que terminar. Y en el mundo se está terminando y se aplican políticas de prevención, de contención y de educación y políticas fuertemente sancionatorias. Van de la mano, es imprescindible hacerlo, lo hace la FIFA, lo hacen otros organismos deportivos internacionales y nosotros venimos atrás. De hecho, entregamos una propuesta hace 72 horas al Comité Normalizador, por tercera vez, la primera vez que la entregamos fue en el año 2016, justamente aportando un borrador que posibilite un dispositivo, un protocolo y sanciones ante situaciones que hagan
una apología de la muerte, del delito, por parte de cánticos o de cartelería o de simbología. Y bueno, eso se ha ido postergando como tantas cosas. El fútbol suele ir dilatando las decisiones y después la vida las va tomando de la peor manera. Entonces ahora insistimos para que las próximas autoridades de la AUF asuman este tema, si quieren tomen el borrador que nosotros proponemos y sancionen la versión que más les guste. Pero me gustaría hacer una precisión, porque de los hechos de fin de semana yo saco un balance muy positivo, no obstante lo desgraciado de los hechos. Hace 2 años prácticamente que no tenemos incidentes de violencia física dentro de los estadios. Eso se ha ido erradicando, por suerte. No quiere decir que no volvamos a tener alguno, pero hace 2 años que no tenemos circunstancias de violencia física en el interior de los estadios. La experiencia internacional indica que a medida que se va desterrando la violencia física, va apareciendo la violencia de carácter verbal. De esta manera, con actitudes de apología del delito, con cánticos e insultos xenófobos, homofóbicos, racistas, y por lo tanto es un continuo, hay que seguir luchando con medidas específicas para superar estas circunstancias. Pero lo positivo que veo el fin de semana es que a 3 horas de los hechos teníamos los partes policiales completos, donde había mucho más información que el hecho de los ataúdes inflables que captaron la atención y donde había más involucrados que el menor que lamentablemente fue objeto de difusión a través de estas imágenes. El mismo día de los hechos, el fiscal de corte trasladó al fiscal de flagrancia el tratamiento de estos hechos y ya tenemos gente procesada y hay varias personas indagadas y otras buscadas, como nunca. Las cámaras de identificación facial están aportando elementos de prueba que permiten que la justicia actúe rápido. El Ministerio del Interior ha ido mejorando sus procedimientos y acelerando sus dispositivos. Tercero, lo más importante de todo, hubo una reacción mayoritaria, generalizada de la gente ante los hechos ocurridos. Ustedes me dirán, anteriormente han pasado hechos similares, han ocurrido situaciones parecidas y no se actuó con este nivel de rapidez. La propia AUF sancionó rápidamente. Pero la sociedad empieza a rechazarlo. Uno ya ve que la gente no convive naturalmente con estas cosas, las denuncia, no las quiere. Y bueno, y hay sanciones que nos pueden gustar o no, pero empiezan a haber sanciones duras y tenemos que tratar de superarlo de esta manera. A propósito, perdón Lore, a propósito de lo del fin de semana y de hechos delictivos que se dan, el colega Sebastián Giovanelli está poniendo que se comienza una investigación porque durante el Clásico también fue robado un puesto de bebidas en la Ámsterdam, se hurtaron entre 400 y 500 botellas, la empresa hizo la denuncia policial y el fiscal mandó a investigar rápidamente también esta situación. Digo porque se están dando pasos rápidos. El tema es que hay un fiscal de flagrancia que está actuando luego de que sucede el delito, entre comillas. ¿No tendría que haber un fiscal deportivo? Bueno, ¿no sería sano? Bueno, hubo una propuesta hace 4 o 5 años del Ministerio del Interior de crear la figura del fiscal deportivo. Se propuso a la Asociación Uruguaya de Fútbol, lo incluimos en un proyecto de ley que luego no fue presentado porque apareció aquel decreto del presidente de la República de fines del 2016. Pero está ahí la figura del fiscal deportivo, es una herramienta que se utiliza en otras partes del mundo y que da sus resultados. Nosotros, en la medida en que no queremos ingresar en territorios de decisión que son propios de la asociación, no vamos a insistir en el impulso de estas herramientas, solo las presentamos. Puede ser el fiscal, puede ser también el encargado de seguridad de cada partido que esté en condiciones de tomar decisiones. Hay hoy un equipo profesional de seguridad que fue contratado por la asociación, que trabaja muy bien y que puede aportar soluciones en esta dirección. Nos quedan muy pocos minutos, pero ayer cuando hablamos con Casteinabat hacía también referencia a que los clubes a veces no le pueden hacer frente a las medidas de seguridad requeridas por problemas presupuestales, ¿no? Sí. ¿Se está pensando una alternativa a eso? Sí, sí. Preferiría ahorrarme algunos comentarios para buscar caminos de solución. En la medida en que asumamos mayores compromisos, van a bajar sustantivamente las obligaciones en materia de seguridad. Por parte de los clubes, que no amparen lo ni que digo, situaciones. claro, acá yo creo que tenemos que decir cosas, reiterarlas públicamente. Los clubes, sobre todo Nacional y Peñarol, hace más de 1 año y medio, en reuniones sostenidas con el Ministerio del Interior y la Secretaría,
aceptaron que tienen estructuras de barra financiadas por los propios clubes. Lo aceptaron, hay evidencias además. De sobra. De sobra. Y se comprometieron y están trabajando bien en el desmantelamiento de estas estructuras. Pero quedan siempre efectos residuales que surgen y aparecen en estos momentos en situaciones de crisis, abonando en situaciones de violencia. Nosotros comprendemos esa situación y por lo tanto hay que dar tiempo a que los clubes vayan recorriendo este camino. Pero en la medida en que los compromisos de las instituciones sean mayores, estoy seguro que el Ministerio del Interior va a ir bajando y nosotros desde la Secretaría vamos a colaborar para ir bajando el umbral de necesidades directas de efectivos policiales que encarecen el presupuesto de los espectáculos. Tenemos que ir despidiendo, agradeciéndole mucho a Fernando Cáceres, secretario nacional de Deporte, estos minutos aquí en Arriba Gente. Yo no lo querría despedir sin pedirle una reflexión sobre algo que me parece que es tremendamente preocupante, que lentamente la opinión pública a través de sus manifestaciones lo está haciendo saber, de la misma manera que comparto completamente lo que ha dicho Fernando con respecto a lo que se ha avanzado con respecto al tema de la violencia, pero lo que se ha avanzado en la opinión de la gente, en el repudio y en el freno que lenta, pero firmemente la gente está poniendo a determinado tipo de situaciones, queriendo que se erradiquen definitivamente estas cosas. Pero hay otra cosa en la que yo siento segura, silenciosa, pero pausadamente a la gente presionando. Y es en toda esta situación que ha rodeado nuevamente al fútbol. Tuvimos la salida de un presidente en su momento, Bauzá, que fue una salida no entendida por la mayoría de los hinchas futboleros. Hoy volvemos a tener una salida de otro presidente en situaciones también confusas, en las que lamentablemente, por rumores o no rumores, por comentarios, por audios o por lo que sea, se ven envueltos periodistas, políticos, se hacen menciones a altos cargos de gobierno, vuelve a quedar empañada todo lo que vendría a ser la jerarquía del fútbol uruguayo, con la gente comenzando a tomar distancia y preguntándose qué pasa ahí que se dan este tipo de situaciones. Ahora que le sacamos el cargo a Valdés, que parece que Valdés no fue víctima, que Valdés también cometió esto, cometió el otro. Por supuesto que hay muchas cosas que las definirá o no la justicia, pero hay cuestiones que son delito y hay cuestiones que éticamente están redonda y verdaderamente mal. ¿Cómo se está viendo desde la Secretaría Nacional del Deporte la forma en que se está dilucidando toda esta situación que ha, de alguna manera, determinado la situación de intervención que tenemos hoy en la AUF? Yo creo que no todos somos conscientes del nivel de respeto, de consideración con que se observa el fenómeno del fútbol uruguayo en el mundo. Entonces, cuando aparecen estas situaciones, poner en juego, hackear el capital enorme construido con más de 100 años de historia, no parece responsable. Lo miramos, por supuesto, con mucha preocupación. Pero si yo tuviera que concentrarme en una de las causas, como todo, hay múltiples causas para llegar a estos fenómenos, insistiría con el hecho de que tenemos una institución con un modelo que no es sustentable, que es muy débil y que es lo que nos hace vivir cíclicamente circuitos de crisis profunda que dañan lo peor que le puede pasar a una institución, que es que sus autoridades no logren terminar sus periodos de gobierno. La fortaleza de las instituciones radica en el ejercicio pleno de su democracia, de su soberanía y la obligación de quienes son electos. Y como hemos dicho muchas veces, nos afecta a todos, porque la democracia de un país no se sostiene solamente en los tres poderes. Se sostiene en las instituciones públicas y privadas, en su funcionamiento cotidiano. Los problemas del fútbol no son solo del fútbol, son problemas sociales, son problemas del país, mucho más con la relevancia, la trascendencia que tiene en la vida cotidiana. Así que yo diría que ante esa pregunta, tristeza, preocupación, destacar este factor como uno de los principales y decir que estamos ante una circunstancia que nos da la oportunidad de superarlo, pero para la cual hay que tener grandeza. Muchísimas gracias, Fernando, una vez más por estos minutos aquí en Arriba Gente. Muchas gracias a ustedes. Fernando Cáceres, secretario nacional de Deporte, en la mañana de Arriba Gente.